cómo usted está, qué proceso está haciendo el Señor en tu vida. Entonces, para que nos pongamos allí de acuerdo en eso, amén. Deme un segundito, vamos a ver qué es lo que me están enviando por acá. Hija de Dios, Dios le bendiga. Entonces, cuando el Señor está hablando allí, el Señor está hablando y dice que vendremos a Él y haremos morada en Él. Dígame usted quién te va a poder arrebatar del amor de Dios. ¿Quién? Cuando el Señor ya tiene propiedad de tu vida. Cuando el Señor te ha libertado, ¿verdad? Es que esa es la obra que hace el Señor para Él venir y hacer morada en ti. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando tú le dices, venga a ti a tu reino, dices, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Ya vio? Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en los cielos. Amado, disculpe que exhorto, pero tengo que exhortar. ¿Cómo le vas a decir al reino que venga a ti si hay rebeldía en ti? Si hay insujeción. Si no hay un reconocimiento de las autoridades o no está sujeto a las autoridades, trata de buscar esa sujeción a una autoridad. ¿Por qué? Porque es un principio de Dios. No puedes tú sujetarte a Dios si no te sujetas a las autoridades puestas por Dios en la tierra, ya que es un principio fuerte espiritual. No puedes honrar algo que no ves si no honra lo que ves. Me doy a entender, como dice la palabra, no puedes amar, decir que amas a Dios y aborreces a tu prójimo, que lo ves. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, para nosotros poder entrar en la dimensión del amor de Dios, para poderle decir, Señor, yo te amo, para poder estar sujetos a Dios y poder hacer uso de la autoridad divina que es delegada, entonces tenemos que estar en esa sujeción a la que vemos, a lo que vemos. Ojo, a personas idóneas, obviamente idóneas, personas idóneas, amén, que usted se dé cuenta que tienen testimonio, que, que ministran la palabra de Dios conforme a lo que está escrito, que tienen su orden en su vida, y como ustedes lo saben, ahora ese es otro tema. Hoy estoy solo acá porque no sé si Sarei no está por ahí, pero verdad, me gustaría comentar esto. Hoy estamos en un tiempo difícil donde uno no sabe a quién, ¿verdad? Estamos viendo tanta apostasía que yo le pregunto a una persona que está en una iglesia y la iglesia entra en pecado, oye, ¿va a seguir? ¿Es posible que siga asistiendo por sujeción a una iglesia que está llena de pecado? No, Esa es la pregunta que yo me hago en estos días me he hecho. amén. Bueno, buenos días, querido Jay. Buenos días a todos. Amén, bendiciones, amada. Gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad, amén, de estar aquí. Em, bueno, la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Cuando dice que los espíritus se prueban, porque no todos los espíritus son de Dios. ¿Y cómo probamos los espíritus? Por medio de la oración. Créanme que el Señor nos dice quién sí y quién no. Y todas esas experiencias son las que nos permiten estar en el lugar donde el Señor quiere que estemos. A veces por eh, necedad, por sujeción, como dice Jay, nos quedamos en lugares donde no tenemos que estar y nos contaminamos porque somos partícipes de la mentira, de la apostasía y a veces hasta creemos incluso lo que se está diciendo, aún teniendo la palabra de Dios contradiciéndolo. Entonces son tiempos muy peligrosos, son tiempos finales donde la iglesia, los hijos de Dios, deberían estar predicando acerca del fin. Deberíamos estar llevando un mensaje de reconciliación, un mensaje de preparación, que no nos pase como esas 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas y vino el esposo y se cerró la puerta y se quedaron afuera. Son tiempos para prepararnos, son tiempos para estar alerta, son tiempos en el cual el espíritu mismo nos está diciendo que algo va a pasar. ¿Y por qué nuestro espíritu se está levantando en este sentido? Porque nuestro espíritu está conectado al espíritu de Dios y dice la palabra que Él vendrá a buscarse a sí mismo. Él va a venir a buscar lo que le pertenece, Él va a venir a buscar lo que es suyo. Y que Dios tenga misericordia y que sean muchísimos más los que seamos partícipes
de este momento tan grande, tan hermoso que está a punto de suceder. Amén. Entonces quería compartirles un poco. Sé que son 5 minutos, no sé si pudiese extenderme un poquito más porque este tema es un poquito largo, no sé qué me dice mi querido Jay. Sí, amada, claro que sí. Amén. Adelante. Amén. Bueno, para entender un poquito la situación en la cual estamos y en la cual la iglesia debería estar preparada, nos vamos a ir a Mateo 24, desde el 3 en adelante. Y sabemos que son uno de los textos que más se están utilizando, pero se está utilizando sin discernimiento, sin entender realmente lo que aquí el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Entonces, al igual que Jay, cada vez que leemos la palabra, tenemos que hacer una reverencia, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y nos conduzca a toda verdad. Amén. Entonces leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si lo dejamos hasta ahí, hasta este versículo, nos estamos dando cuenta de que todas estas señales que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, todas se han cumplido. Hemos escuchado de guerras, de rumores de guerra, hemos visto y estuvimos en el COVID, en esta peste, en esto que no fue como lo pensábamos antes, todo esto fue planeado, todo esto fue parte de la élite, todo esto ya fue parte del plan que se está llevando con las tinieblas. Y nos damos cuenta también de que todo esto, de que se han levantado muchos que están profetizando en el nombre de Jesús, pero no le conocen a Jesús. Hay muchos que están diciendo, yo soy el ungido, yo soy la ungida, el Señor ha hecho esto, ha hecho lo otro en mí. Y realmente no es así. Entonces se han levantado falsos profetas, la apostasía se ha levantado en su máximo esplendor. Se están llevando mensajes adulterados, se están llevando el pan con levadura, se está haciendo de la palabra de Dios comercio, se está haciendo de la palabra de Dios eh, un negocio, donde se van enriqueciendo, donde se van llenando los bolsillos y donde ya no hay temor. Son muy pocos los que genuinamente, y me incluyo aquí porque el Señor escudriña nuestros corazones, estamos llevando la palabra de Dios y estamos sintiendo temor de hablar, de decir cualquier cosa que no venga del Señor, porque sabemos que estaremos delante del Rey y que Él nos va a decir qué hicimos, nos va a preguntar qué hicimos con los dones y con los talentos que Él depositó en nosotros, si los utilizamos para bien o los utilizamos para mal. Entonces todo esto está implícito en los tiempos finales. Si nos quedamos hasta este versículo, todo esto se está cumpliendo. Se han levantado naciones contra naciones, reinos contra reinos. Hay hambre, hay terremotos, hay desastres naturales constantes y todo esto es principio de dolores. Hay personas que están diciendo que lo que está pasando actualmente en Israel es la guerra entre Gog y Magog. Esto no es así. La guerra que está profetizada para Gog y Magog representa y está sustentada en Apocalipsis. Esa guerra, ese enfrentamiento que sucederá en Israel, estará comandada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando sea su segunda venida, cuando todo ojo le verá, cuando toda lengua confesará que Él es el Rey. Y Él vendrá en su caballo blanco,
y vendrá con gloria y con poder, ya no como el cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Y dice la palabra que él traerá su galardón consigo. ¿Quién es el galardón? ¿Quiénes son ese galardón? Somos nosotros, los que hayamos sido arrebatados, hayamos estado en las bodas del cordero y vendremos con él. Y por supuesto, en esa guerra entre Gog y Magog, el rey vencerá. Entonces tenemos que situarnos y conocer los contextos para que no nos engañen, para que no nos turbemos, para que no nos preocupemos, para que no nos llenemos de aflicción. Todo lo que está aconteciendo en Israel es parte, es la antesala para que se presente el anticristo, el cual se va a presentar como el hombre que va a llenar de acuerdos de paz y de tranquilidad a Israel con los países árabes. Entonces, antes que pase esto, antes que se presente el anticristo, Israel tiene que estar lastimada. Dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, que Damasco tiene que estar destruido. Entonces hay cosas que tienen que suceder antes de que se presente el anticristo y antes de que suceda el arrebatamiento. Sabemos que Israel está bajo el velo, que tienen un velo en sus ojos que no permite reconocer a Jesús como el Mesías. Ellos aún están esperando a su Mesías. Cuando todo esto pase en Israel, cuando Israel esté dañado por las guerras, por todo lo que va a suceder, entonces van a clamar a Dios y serán engañados creyendo que el que se va a presentar, que será el anticristo, será el Mesías que ellos están esperando. Entonces, que no nos engañe nadie porque la palabra es clara, la palabra es lo que sustenta. Y si usted todavía tiene dudas acerca de las señales antes del fin, déjenme leerle lo que dice en Mateo 24, en el 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuánto se ha multiplicado la maldad? La tierra está llena de maldad, la tierra está llena de los deseos de la carne, de las concupiscencias, de las pasiones juveniles, de todos estos movimientos que la élite, que las tinieblas están preparando. Hay un proyecto que no sé si lo han escuchado que se llama el proyecto HARP, el proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam es el rayo azul, el que se va a encargar de proyectar imágenes en el cielo de ángeles, del mismo Jesucristo para confundirnos. Y fíjense cómo la palabra es tan certera. Y dirán, allá está el Cristo y aquí está el Cristo, pero no se dejen engañar. ¿Y cómo van a hacer esto? Con tecnología. Van a representar en el cielo la figura de Jesús para poder confundir a muchos. Y a causa de toda la maldad, el amor se ha enfriado. ¿Quién es el amor? Jesús. ¿Por qué se enfría el amor en nosotros? Porque nos apartamos de la verdad, porque comenzamos a caminar en la mentira y a creer en toda la apostasía que se ha levantado. Entonces todavía dice más en este texto que es tan completo, en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es necesario de que se predique el evangelio a todas las naciones. El Señor está utilizando herramientas como TikTok, como Facebook, como Instagram. ¿Para qué? Para que se lleve el mensaje, para que se expanda el mensaje a todas las naciones y no haya ninguna persona que pueda decir, a mí no se me predicó. Hay tribus muy cerradas a las cuales se han llegado a través de misioneros, a través de hombres y mujeres valientes y esforzadas que han ido a llevar el mensaje, a predicar. Entonces entendemos de que es necesario que se predique el Evangelio en todo el reino, en todas las naciones, para que entonces venga el fin. ¿Por qué es necesario que se predique? Para que a nadie le tome por sorpresa lo que está pasando, para que nadie le tome por sorpresa lo que va a suceder con el arrebatamiento. Entonces, entendiendo las señales antes del fin y comprendiendo lo que ya
estamos viviendo, que estamos en dolores de parto, cuando una mujer ya está a punto de dar a luz, cuando una mujer ya está lista para recibir a su hijo, así está la iglesia. La iglesia está atravesando por los dolores de parto y muy pronto veremos al hijo nacer, pero ya no será como en los tiempos pasados, sino realmente vendrá con gloria y con poder a recibir a su iglesia. Y inmediatamente comenzará la gran tribulación para todos aquellos que se queden aquí en la tierra. Dice Mateo 24:7 que la venida, el regreso del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Y ciertamente estamos viviendo los tiempos de Noé. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, la pedofilia, eh, todo el desenfreno sexual que hay, todas las drogas, el alcohol, los hijos contra los padres contra los hijos. Todo está listo, la mesa está servida para que entonces seamos arrebatados en el nombre poderoso de Jesús. Y Mateo 24:40 dice que estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Hay de aquel que se quede, hay de aquel que no sea tomado, que no sea arrebatado por el rey. Y Lucas 17:34 es todavía más explícito. Dice que estarán dos en una cama. Imagínense dos esposos en una cama. Y uno será tomado y el otro será dejado. Así declara es la palabra. Así declara es el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora que ya conocemos estas señales y que entendemos los tiempos proféticos en los que estamos, porque el reloj profético de Dios se sitúa en Israel. Israel, todo lo que acontece en Israel es parte del plan de salvación que ya de antemano Dios tiene determinado para ellos. Van a pasar por la gran tribulación, van a vivir esos 7 años que estarán fracturados en 1260 días, es decir, 3 años y medio de bienestar, de paz, de tranquilidad, de prosperidad, y 3 años y medio, 1260 días de destrucción, de completa destrucción. Pero aún me falta una de las señales más importantes que mencionar para que entonces se presente el anticristo y al mismo tiempo también se presente nuestro Señor Jesucristo a tomarnos, a arrebatarnos como un zarpazo, como algo abrupto que va a suceder en muy poco tiempo. Falta la construcción del tercer templo, porque la palabra dice que en ese lugar se sentará el anticristo, se sentará el inicuo y volverán a los pactos de sangre, que es lo que tanto anhela Israel. Es lo que tanto desea Israel, regresar a los pactos con sangre por medio de animales. Y la forma de que el anticristo pueda tener feliz a Israel y pueda tener feliz a ese lugar específicamente es por medio de los pactos. Entonces, durante 1260 años, Apocalipsis 11 me dice, perdón, 1260 días, Apocalipsis 11 me dice de que se harán todos estos sacrificios con sangre, con permiso del anticristo. Pero al cabo de los 1260 días, el anticristo romperá ese tratado y no les va a permitir que haya más sacrificios de sangre en el tercer templo. Esto va a hacer que estalle la furia de la gente de Israel, porque ya lo que venían haciendo ya no se les va a permitir. Y me dice Apocalipsis 11 que entonces Jerusalén quedará desollada y vacía. Pero esto ya representa la tribulación. Esto ya es otro tema que está muy íntimamente relacionado con lo que estamos viviendo, pero hoy quiero centrarme en lo que dice el arrebatamiento. Y para eso les invito a que busquen en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13 y hasta el 18. Amén.
Y seguimos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo se le reveló el arrebatamiento. Este hombre pudo no con sangre ni carne, sino con el mismo Espíritu de Dios, pudo conocer el arrebatamiento. Pero usted dirá, ¿por qué el apóstol Pablo hablaba del arrebatamiento y murió? ¿Por qué? ¿Por qué muchas personas, por qué muchos hijos de Dios han profetizado el arrebatamiento hace años atrás, como Gigi Ávila, que siempre habla del arrebatamiento? Porque él también se le reveló que él sería levantado dentro de los muertos, como lo dice la palabra. Entonces, todo está íntimamente conectado. Era su misión, era su encomienda profetizar, hablar acerca del arrebatamiento, porque ya había una revelación que le estaba diciendo que iban a levantarse cuando viniese el Señor. Entonces, esta palabra que es tan maravillosa nos dice que si creemos, todo lo que ha sucedido en la palabra de Dios comienza con creer, comienza con fe. Si creemos que Jesús se levantó de los muertos, si creemos que Jesús vendrá por su iglesia, entonces ya nosotros estamos dando un paso adelante para estar listos para el arrebatamiento. Hay muchos que han publicado videos y que dicen que la iglesia va a escuchar las trompetas y entonces sabrán qué es el arrebatamiento. Pero no es así. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué es lo que dice en el 16? Porque el Señor mismo, no es que vamos a escuchar unas trompetas, no es que vamos a escuchar el chofar, es la voz del Señor que será como la del trompeta de Dios, que será como la voz con voz de mando, como voz de arcángel, es la voz de Jesús que se va a escuchar de esa manera. Y nosotros le vamos a escuchar y seremos levantados, seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice que Dios traerá con Jesús a los que murieron en él. No importa dónde estén esos huesos, no importa dónde estén esas cenizas, no importa dónde estén esos cuerpos, desde que Jesús abra su boca y que salga ese sonido de trompeta, de arcángel, ellos van a resucitar primero. Imagínense cuando se abran las tumbas y todos esos huesos comiencen a levantarse, y eso será en segundos, y estarán en las nubes con el Señor, porque Él ya traerá consigo mismo, traerá su espíritu y habrá una transformación. Este cuerpo corruptible que usted y yo tenemos se vestirá de incorruptible, todo en cuestión de segundos. Estaremos con el Señor en las nubes, tal y como lo dice su palabra. Entonces le recibiremos al Señor en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Yo sí creo que hay una generación que no verá muerte y que yo siempre le digo, Señor, yo no quiero ver muerte, no porque le tenga miedo a la muerte, porque yo sé
lo que dice tu palabra. Si vivimos, vivimos para Cristo, si morimos, morimos para Él. Pero yo quiero estar con vida para ver esto tan majestuoso, tan maravilloso que va a suceder. Verle al deseado de las naciones en las nubes, saber que Él nos va a sacar de la gran tribulación, de que Él no va a permitir que estemos aquí, de que Él nos va a guardar, que nos va a llevar consigo y entonces estaremos con Él para siempre. Alentémonos en esta palabra, alentemos en esta verdad que está en el nombre de Jesús. Y ya para finalizar, les voy a invitar que nos vayamos a 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, y dice, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Qué palabra tan maravillosa la que leímos. Antes de que se manifieste, antes de que venga el Señor, antes que nuestro Rey nos arrebate, tendrá que venir la apostasía y la apostasía saldrá desde la iglesia. La mentira vendrá desde la iglesia. ¿Qué es apostasía? Esta palabra que viene a estar llena de mentira, que es la negación de la fe en Dios. Y cuando dice que está en acción el misterio de la iniquidad, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Iniquidad, pecado, concupiscencia, maldad. Todos los bajos deseos se están manifestando. Esa es la iniquidad. ¿Y qué es lo que detiene que venga Jesús? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que está deteniendo que esto todavía no acontezca? La puerta de gracia que está abierta por medio de Jesucristo y a la cual todos podemos acceder hasta ahora, porque dice también su palabra que en algún momento la puerta será cerrada. Entonces, ¿qué es lo que está reteniendo que se manifieste el hombre de pecado? El Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En usted y en mí. Cuando sea quitado de en medio el Espíritu Santo, ¿cómo se quita de en medio el Espíritu Santo? Con el arrebatamiento. Cuando sea quitado de en medio el Espíritu Santo, entonces se va a manifestar el hombre de pecado. Y por eso entendemos que es necesario que esté el tercer templo, porque dice que se sentará en el templo, que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto, le van a rendir culto, le van a rendir pleitesía, se van a arrodillar frente a Él. Entonces, todo esto, todo lo que acabamos de leer, es lo que va a suceder. Usted y yo estamos reteniendo que se manifieste el hombre de pecado por medio de la oración, de los ayunos, de leer su palabra, de hacer las cosas bien para el Señor. Pero sabemos que la puerta se va a cerrar, sabemos que el Espíritu Santo se irá con nosotros y será como en los otros tiempos, donde Él no tenía una morada fija y venía y se posaba sobre los profetas y los hombres de Dios. Y entonces ahí se va a manifestar el hombre de pecado, pero ya no estará el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra.
Es lo que el Señor a mí me ha dado durante todo este tiempo. El Señor, cuando yo comencé con los estudios, Él me mandó explícitamente por un sueño que tuve acerca del arrebatamiento. Yo le pregunté al Señor cómo iba a ser el arrebatamiento. Él en su infinita misericordia me dio un sueño y al final de este sueño me dio un mensaje, porque es necesario que vayas y prediques esto porque es real. Fueron las palabras que yo escuché del Señor. Y desde entonces, pues el Señor me ha venido preparando para esto, me ha dado palabra, me ha dado orientación. Y yo siento que esa fue la comisión que Él a mí me dio y de que nos está formando, que nos está llamando y que está hablando desde muchas personas. Dice la palabra que en los postreros tiempos los jóvenes soñarán y los ancianos profetizarán. Todo esto es parte de ese plan de redención que el Señor Jesucristo tiene con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie muera ni tenga la segunda muerte. Amén. Así que bueno, la gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, gloria a Dios, quedó grabado, que es lo importante. Qué bendición, amada, qué bendición. Veo mucho silencio, no sé si me comprendieron o no sé. Amén, amén. ¿Me escucha? Yo creo que el live está como detenido. Hola, hola. Saray, ¿tú me escuchas? Sí se escucha, Sí, yo ok. sí, sí, sí se escucha. Bueno, listo, bien. Bueno, qué bendición, hermana, qué bendición. No, sí, los hermanos están ahí, de pronto están haciendo una cosa, yo también estoy haciendo unas cositas acá y eso sí se escucha, todos estamos escuchando, pero estamos haciendo las cositas y vamos escuchando la radio. Esta es la Wow. radio de los últimos tiempos, el TikTok. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiénes quieren seguir escuchando a la hermana Saraí? Saraí, siga fluyendo, hermana. En otro tema, no sé, por ejemplo, hablaste eh, de que el anticristo, esto que está pasando es impresionante. Así que, hermanos, apercibámonos lo que estamos ahí, lo que están escuchando, porque esto que acaba de iniciar, esto no sucede si no está en el calendario de Dios, ¿cierto? Entonces, miren, Israel tiene los tiempos de Dios, ¿cierto, Sarai? Es el reloj profético. Ellos Así saben es. de formas misteriosas en el Señor, no sé cómo realmente, bueno, yo más o menos sé cómo ellos tienen todo, ¿verdad? Las lunas de sangre, todo eso. Entonces son otros temas, pero esta es la antesala de que el anticristo, sí, Anticristo. anticristo, eh, venga a hacer esa voluntad para darle paz a Israel. Tremendo, ¿verdad? Entonces, la antítesis tiene que haber destrucción en Jerusalén, eso lo dice el Señor ahí, como ya la hermana lo leyó, y tremendo, de verdad que yo no sé, pero yo de verdad que yo hago parte de la generación que no vamos a ver muerte, aleluya. Amén, gloria al Bendito sea Señor. el Señor. Entonces, amada, espérate un momentito, entonces vamos a hacer un recuentito. Lo que está sucediendo ahora con Israel, la antesala, para que venga, se ha implantado el gobierno del anticristo. Eh, bueno, Saraí, ¿qué más nos puedes compartir, amada? ¿De pronto tienes algo más avanzadito en torno a eso? O mejor hasta ahí, ¿cierto? Bueno, realmente parte de también lo que les estaba compartiendo lo encontramos en Apocalipsis 11. No sé si quieren un poquito de allí, porque ahí me costó un poquito más entrarme, pero también es parte de esto, ¿no? Israel sigue teniendo muchas fiestas judías importantes. Hace muy poco celebró el nuevo año judío. Ellos no están en el mismo año que nosotros, ellos están en el año 5784. Y los judíos ortodoxos, que son los más, digamos, los que tienen más raíces hebreas como tal, ellos están en otro calendario. Ellos no se rigen por el calendario que nos regimos nosotros, que es el calendario gregoriano, sino que ellos se rigen es por
desde cuándo ellos creen que se fundó el mundo, o sea, desde el Génesis. Entonces, querida Iris, leí un poco de Mateo y leí Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Amén. Entonces, hace poco ellos celebraron el nuevo año judío, también celebraron unas fiestas muy importantes como el Yom Kippur, que significa las fiestas del perdón, que es la fiesta judía más importante que vive el pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿no? Entonces, justamente fueron atacados por esas celebraciones en las fiestas del perdón. Entonces vemos que todo lo que pasa en Israel no es coincidencia, que no es que solamente es un conflicto por territorio, porque no es así. Todo esto viene desde desde la promesa que recibió Abraham. Sabemos que de Abraham nacieron dos simientes, que es Isaac e Ismael. El pueblo de Israel arrastra las raíces de Isaac, mientras que el pueblo árabe arrastra las raíces por Ismael. Entonces, el conflicto entre Israel y los árabes está determinado principalmente por la primogenitura. Sabemos que Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero no nació de la promesa, sino que nació de esta sierva egipcia llamada Agar. Entonces, la primogenitura le correspondía a Ismael, pero la promesa que Dios hizo tanto a Abraham como a Sara estaba determinada en Isaac. Entonces, este conflicto viene desde allí. Vea lo importante que ha sido la palabra de Dios, porque a Abraham se le entregó una promesa en la cual decía que por su fe sus descendientes serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y hasta el día de hoy, que estamos viviendo en estos tiempos finales, esa palabra, esa promesa que Dios hizo, se está cumpliendo. Entonces, el territorio de Israel está dividido por Israel, por una pequeña franja que es la de Gaza y también por la parte palestina. Si nos situamos un poco en territorio, nos damos cuenta de que hay mezquitas que están situadas en territorio de Israel, pero que pertenecen a Palestina. Y precisamente, según el territorio, según las medidas que da la Biblia para hacer la construcción del templo, porque ellos se están guiando por las medidas que tuvo el templo de Salomón, entonces debiera estar construido el templo en la mezquita de Omar, y esa mezquita está en territorio de Palestina. Entonces, ayer nos dimos cuenta de que Israel bombardeó una mezquita muy importante, la tercera más importante para Palestina, que se encuentra cerca de la frontera con Gaza. Lo que yo pensaría, ojo, es que en algún momento pudiese ser bombardeada la mezquita de Omar, porque allí debería ser construido el tercer templo. Sabemos que para Israel es muy importante seguir con exactitud todo lo que está para ellos, que es la Torá, ¿no? Entonces, usted dirá, wow, pero eso puede pasar mucho tiempo de aquí que construyan un templo. Israel cuenta con seguridad avanzada, una de las mejores del mundo. Israel cuenta con tecnología de punta. Israel, bueno, ustedes vieron, no sé si vieron las noticias de esa cúpula de hierro, ese domo de hierro que está sobre Israel, que no permitía que los cohetes ni que las bombas entraran a su territorio, y se activó. Entonces vemos de que Israel está súper avanzado en todo lo que es tecnología, todo lo que es salud, todo lo que es alimentación. Israel es uno de los países potencia. Entonces, ¿cuánto puede demorar construir un templo? Absolutamente muy poco tiempo. Ellos ya tienen fabricado todo el ornamento que va a tener el templo. Tienen incluso la vaca roja, que será el primer sacrificio. Ya tienen los candelabros de oro, tienen el arca de la alianza, tienen a los sacerdotes, tienen todo, absolutamente todo listo. Y en cuanto ya no esté en la mezquita de Omar y pueden comenzar la construcción del templo,
créanlo que lo van a hacer en tiempo récord, porque a ellos les urge. Es tanto el velo que tienen encima de sus ojos que ellos necesitan regresar a los sacrificios con sangre, porque aún no entiende que el último sacrificio perfecto y poderoso y eterno que se hizo fue en la cruz. El único sacrificio vivo y eficaz, el que murió una vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados, se llama Jesús. Pero ese velo del cual nos habla la palabra que tiene el pueblo hebreo y que lo arrastra a Israel, que ahora es el pueblo judío, entonces no les permite comprender. Sabemos que Dios le ha quitado el velo a un remanente de judíos que están profetizando y que están esperando al Mesías. Ellos lo llaman Yeshua HaMashiach, el Mesías Jesús, Jesús el Mesías. Ellos están esperando a Yahweh, que está representado por medio de Jesús. Entonces todo lo que está aconteciendo en Israel, que Israel es el centro de la tierra, imagínense lo poderoso que es esto, que Israel sea el país que está situado en el centro de la tierra y que todo lo que va a acontecer está íntimamente relacionado con Israel. La gran tribulación no es para el pueblo gentil, la gran tribulación es para el pueblo judío. ¿Por qué la gran tribulación no es para el pueblo gentil, o sea, nosotros? Porque ya nosotros recibimos a Jesús. Porque nosotros, que éramos el olivo silvestre, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, el Señor nos tomó, dejamos de ser ese olivo silvestre y fuimos injertados en ese olivo perfecto. Pero ¿qué pasó para que pudiésemos ser injertados? Dios tuvo que cortar algunas ramas y donde estaban esas ramas nos injertó a nosotros. Y ese corte que sucedió en el olivo es con relación a los judíos. Entonces, nosotros recibimos a Jesús, recibimos el regalo de la gracia, está la puerta abierta. Todo aquel que quiera recibirle, el Señor entrará y cenará con él. Este tiempo, este regalo es lo que a nosotros nos permite esperarle al Señor, es lo que nos permite estar atentos a todas estas señales, estar esperando el arrebatamiento de la iglesia, mientras que el pueblo judío no conoce esta verdad. Entonces, la gran tribulación es lo que va a hacer que se convenza el pueblo. Pero van a pasar muchas cosas. Van a pasar muchísimas cosas para que puedan convencerse. Lo vemos mucho en el Antiguo Testamento cuando dice que es un pueblo de dura cervix, que han endurecido su corazón. ¿Por qué? Porque no le recibieron. Dice la palabra, a los suyos vino y no le recibieron. Pero entonces lo malinterpretamos, porque es como si dijese que Jesús vino solamente al pueblo judío, y no es así. La palabra dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A morir en la cruz. Eso fue lo que vino Jesús. Jesús no vino por el pueblo judío. Jesús vino por todos los pecadores. Entonces, el pueblo judío que estaba esperando al Mesías, que había sido profetizado por Isaías, que había sido profetizado incluso por David, al cual se le reveló el Salmo 22, en el que habla de Jesús. Entonces, cuando estuvo ahí, cuando caminó por esas tierras, que nació en esas tierras maravillosas, que caminó por Belén, caminó por Nazaret, estuvo en el mar de Galilea, se fue a todos los pueblos que estaban rodeados en Jerusalén, después entró como un rey en ese burro, y que todos batían palmas y ponían sus mantos, pero solamente fue momentáneo aquello, porque no reconocieron que él era el Mesías, el Hijo de Dios vivo que estaba entre ellos. Entonces todo esto nos hace situar precisamente en que el pueblo judío, el pueblo hebreo, no recibió a Jesús como su Mesías, pero era porque ya estábamos incluidos en el plan de salvación. No piense que fue que Dios improvisó, ok, mando a mi hijo y el pueblo no lo va a recibir, entonces que lo reciba el otro. No, porque se lo escuchaba. ¿Sí me están escuchando? Creo que hubo un problemita. ¿Sí me están escuchando? Hubo un problemita. Fue intervenido el live por la élite.
¿Sí me explico? ¿Aló? No sé qué pasó, pero se escuchó la voz como de otra persona. Ya, hermanita, ya sigue. Amén. Bueno, entonces, todo estaba dentro del plan de salvación, del cual el pueblo gentil iba a alcanzar el regalo de la gracia. Y lo vemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, donde dice, en el capítulo 1, si no estoy mal, habla de que fuimos el pueblo escogido. Ya lo voy a leer. Fuimos llamados a una vida santa. Entonces, todo esto fue parte del plan de salvación de Dios. Ahora, es tanto el amor de Dios de que aunque los hebreos y los judíos ahora, en la actualidad, no recibieron a Jesús, pues entonces Dios diseñó un plan. ¿Para qué? Para que se arrepientan y para que puedan ser alcanzados por misericordia y por justicia. Y para ellos es precisamente la gran tribulación. Entonces, precisamente en eso nos habla Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 habla de 2 testigos. Imagínense el amor tan grande de Dios para con sus hijos, que mandará a 2 testigos para que profeticen, para que hagan señales, para que puedan convencer al pueblo de Dios de que están en un error y que el único camino y la verdad es Jesús. La Biblia habla de 2 candelabros de oro, habla de 2 olivos. Nosotros, por interpretación, porque no se dan los nombres, creemos que es Moisés y es Elías. ¿Por qué? Por lo que ellos hicieron por medio del Espíritu Santo en su ministerio, como convertir el agua en sangre, como cerrar los cielos para que no llueve, porque ellos van a estar profetizando y evangelizando durante 1260 días, que son 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, Señor, cuán grande es tu amor por nosotros. Pero Sari, no podemos asegurar porque la Biblia no lo dice, ¿cierto? O sea, es un No lo planteamiento. podemos asegurar. No podemos asegurar que son ellos. Precisamente vamos a leerlo para no salirnos de la palabra. Dice los 2 testigos. Amén. Entonces, búsquelo en el capítulo 11 de Apocalipsis para que usted también lea, ¿verdad? Amén. Y dice lo siguiente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán,
y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. El segundo, hay paso. He aquí, el tercer, ahí viene pronto. Entonces, aquí ya nos está hablando de 2 testigos. No están identificados, pero sus características corresponden en parte a, a, a lo que hicieron cuando estuvieron aquí en la tierra, cuando estuvieron por medio del Espíritu Santo haciendo señales. Entonces, en algunas partes, como en Zacarías 3:1 y en el capítulo 4 y en el versículo 14, habla sobre en parte lo que hacía Elías. Y en otra parte, como nos habla de Moisés. Entonces pareciera, escuche bien, pareciera que se está representando al pueblo de Dios en su condición de testigos. Entonces, este tema es más extenso, el capítulo 11, porque hay que irnos al Antiguo Testamento, hay que ver cuáles eran las características que tenían Moisés y Elías, como para que hoy podamos pensar que son ellos los 2 testigos. Entonces, es un tema más extenso, pero en realidad la esencia de esto es ver de que Dios en su plenitud mandará 2 testigos, indiferentemente de si es Moisés y Elías, si es Enoc, como también se cree que podría ser Enoc. Pero imagínense que en este tiempo moderno se aparezcan 2 hombres vestidos como en ese tiempo, profetizando, vestidos de cilicio, es decir, vestidos de luto, vestidos de negro, y que estén profetizando, que hagan señales, que cierren los cielos para que no llueva, que conviertan el agua en sangre, que envíen plagas, todo esto para que entiendan, ya reaccionen. El Hijo de Dios es Jesús, el Mesías es Jesús, el Cordero, el digno de desatar los 7 sellos solamente es Él. Entonces, por eso es la importancia de que oremos por el pueblo de Israel, que le digamos al Señor misericordia por este pueblo de dura cervix, que va a pasar muchísimo dolor y sufrimiento durante esos 1260 días. Y el pueblo gentil que se quede, pues también pasará la gran tribulación. Y para ser salvos sin el Espíritu Santo, imagínense, teniendo el Espíritu Santo, dice en 1 de Pedro en el capítulo 4, si nos cuesta ser salvos teniendo a Jesús, teniendo al Espíritu Santo, ahora imagínense ser salvos sin tener el Espíritu Santo. Tremendo. Amén. No sé si tienen alguna pregunta, si en lo que yo les pueda ayudar. Amén. En lo que el Señor permita. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle la gloria, vamos a darle ese espacio al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, ayudándonos a arrepentirnos. Nos está convenciendo actualmente todavía de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Espíritu Santo, porque intercedes por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás lavando con la palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás purificando. Te damos toda la gloria. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces por la iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos el camino a la verdad. Gracias, Espíritu Santo, por confirmarnos en nuestro corazón que somos hijos de Dios, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Qué bendición. Amado, y Amén. eso es tremendo porque cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Que se arrebata la iglesia, ahí, o sea, la única manera, creo que yo tengo, bíblicamente conozco, podríamos estudiar un poquito de eso, Sari, eh, es que solamente es la decapitación, ¿cierto? O también, porque es que no está el Espíritu Santo, no está ahí el Señor. O Sí, van a haber muertes también fisiológicas. ajá, sí. Es que
Sé que hay algunos que sostienen de que el pueblo gentil que se quede, porque, hermanos, mucha iglesia se va a quedar. Y yo digo, Señor, ten misericordia de nosotros, porque ahí yo digo que ahí va a ser la hora de la verdad. O sea, ahí se va a ver la realidad de los corazones, la realidad de los que sí estamos esperando al Señor, los que ya no nos complacemos con este mundo, porque no sé usted, pero yo tengo una inconformidad con este mundo que no me lo quita nadie, y es porque yo ya entendí que no soy de aquí, yo ya entendí que esto no me pertenece, que esto no es lo mío, porque lo mío es celestial, amén, y yo creo que usted también camina en esta verdad, porque el Señor nos está preparando en un mismo sentir. Entonces, se quedarán muchos. Vemos que las Biblias las están recogiendo, de que la inteligencia artificial está ahora con un proyecto de reescribir la palabra de Dios. Imagínense qué puede hacer la inteligencia artificial si la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando usted lee el Salmo 22 de Moisés, de David, David está describiendo el camino a la cruz de Jesús. Y comienza con una frase que la dijo nuestro Señor Jesucristo. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, dijo Jesús en la cruz, cuando sintió que ella su padre le había desamparado. Entonces esta inspiración solamente la pudo dar el Espíritu Santo. Y la inteligencia artificial, me imagino que en la palabra de Dios no hay que ser muy inteligente como para saber que ellos van a dejar abominación, van a cambiar la verdad por la mentira, van a dejar pactos ilícitos, van a introducir la homosexualidad como aprobación de Dios, todas estas cosas que quiere el mundo. Entonces, imagínense cómo va a ser poder leer la palabra si no va a existir. Las Biblias las van a retirar de las redes. La palabra de Dios la van a quitar por completo. O sea, no se va a reproducir la palabra de Dios. Y como van a estar metidos en una falsa prosperidad, en un falso tiempo de paz y bien, pues van a estar más preocupados por el dinero que les va a llegar, por la felicidad que van a tener. ¿Y esto qué me recuerda a mí? El sueño que tuvo el faraón, el rey, cuando José interpretó lo de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. O sea, en el Señor no hay nada improvisado. Son 7 años de tribulación, divididos en 3 años y medio, 1260 días. Que José supo de que esas vacas gordas iban a ser los años de prosperidad, los años en el cual iba a haber abundancia de trigo, pasto verde para alimentar a sus animales. Pero también veía en este sueño que interpretó cómo estas vacas gordas se comían a las más flacas. ¿Y qué es exactamente la representación de la gran tribulación? Vendrán todos estos años de provisión, de paz, de tranquilidad, no habrá guerra, no habrán enfrentamientos, entrará muchísimo dinero, prosperidad, pero después del cabo de esos 1260 días, entonces será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los decapitados, ¿quiénes serán los decapitados? Todos aquellos que se nieguen a ponerse la marca de la bestia, todos aquellos que no acepten al anticristo. Pero no será fácil, no piense que van a llegar a su casa y le van a decir, se pone la marca de la bestia, el 666, o no tiene más comida. No, es que le van a llegar a su casa y le van a imponer que se ponga la marca. Y si no lo hacen, no le va a llegar dinero, no le va a llegar absolutamente nada. No va a poder vender ni comprar, lo dice la palabra. Entonces imagínese usted, como padre de familia, como madre de familia, viendo a sus niños con hambre y que le digan, su hijo tiene hambre, póngase la marca para que le demos comida, para que le demos agua. ¿Qué va a hacer usted como padre? Si en algún momento usted escuchó esta verdad, si en algún momento usted escuchó que si se deja marcar, ya no habrá vuelta atrás. Porque así como nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, así como nosotros tenemos el nombre de Jesús como un sello en nuestras vidas, esa marca de la bestia, que será en la frente o en la mano,
porque así lo dice la palabra. La palabra no habla de otro sistema de cómo colocar la marca. Entonces, usted sepa que usted automáticamente al aceptarlo pasará a la muerte segunda. Entonces va a ser muy terrible ser salvo. Pero aquellos que se resistan, porque la palabra habla de que sí se va a resistir un gran número, serán los decapitados. Serán a los que le cortarán la cabeza, pero no verán la muerte segunda, porque recibieron, porque perseveraron hasta el final y porque no dejaron que ese sello estuviera puesto sobre sus vidas. Entonces, es ahora el tiempo, es ahora el momento que nosotros tenemos que prepararnos, que tenemos que decirle, Señor, llena nuestras lámparas de aceite, Señor, llena nuestras vidas de tu verdad, perdona todos los días nuestros errores, nuestras faltas. Señor, yo no me quiero quedar, yo no quiero ser partícipe de nada de esa abominación que se va a levantar. Y a todo el que usted le pueda predicar esta verdad, hágalo. No importa que le digan loco, a Noé le decían loco, pero mire lo que pasó con Noé. El Señor lo montó en esa arca, montó a su familia y le dio lo que no pudieron recibir todos aquellos que le llamaban loco. Este es el tiempo en que nosotros abramos nuestra boca, de que nosotros llevemos el mensaje, de que nosotros abramos nuestro corazón para aquellos que todavía no han recibido esta verdad. Porque va a ser muy triste pasar una eternidad sin Cristo. Va a ser muy triste vivir sin Él. Nosotros pasaremos una eternidad con el Señor en el nombre poderoso de Cristo, pero aquellos que no le reciban pasarán una eternidad en un lugar de sufrimiento, de dolor, de aflicción, al cual yo creo que ninguno quiere ir. Entonces, ya no creamos en tiempos de prosperidad, ya no creemos en tiempos de que la abundancia va a estar sobre la tierra. Creemos es en el avivamiento de la iglesia. En eso sí creo fielmente. Creo fielmente en que el Señor está haciendo prodigios, milagros, que está capacitando a mujeres, a hombres, a niños, a ancianos, a muchísimas personas para este tiempo. Porque es necesario que todos, absolutamente todos, seamos partícipes de esta verdad. Amén. Así que la gloria y la honra sea para el Señor, que se plació en llamarnos, que se plació en darnos un nombre, que se plació en entregarnos esta verdad y que hoy caminamos por fe y no por vista. Gloria al Señor. Están pidiendo el versículo del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:17, amado, que estás ahí de pronto. Quienes tengan dudas, alguna pregunta, aprovechen, amén, aprovechen el tiempo. Estamos tratando este tema, ¿verdad? Siendo sabios, sensatos, inteligentes. Entonces, hay que prepararnos. No solamente hablar de lo que viene, de lo que va, cierto. Hay que tenerlo claro para que nadie nos engañe, como acaba de decir la hermanita Saraí, para que nadie nos engañe, porque van a venir señales en los cielos, ¿cierto, Saray? Señales en los cielos, falsos profetas, todo eso. Entonces, hay que estar apercibidos, ¿verdad? Y también ahí paralelamente a eso, prepararnos en esa salvación. Y número 3, retener lo que tenemos, retén lo que tienes, lo que has recibido de Dios, reténlo, ¿verdad? Gloria a Dios, no deje que el enemigo levanta legalidades en tu contra, ¿verdad? A través de pecados, puertas abiertas. Entonces guardémonos y purifiquémonos en el Espíritu Santo que todavía está acá, ¿verdad? Aleluya. Bueno, aquí me están pidiendo que cuente el sueño que yo tuve. Gloria al Señor. Se los voy a contar. Que suba, espérate ahí un momentico, Sari, que suba a el mundo para que Ah, también sí, comparta. claro. Suba, mi querido Edmundo. Hoy estamos aquí entre hermanos, entre equipos Amén. de trabajo, el equipo de Saraí. Yo le llamo al equipo de Saraí porque somos equipos. Tenemos varios live, ¿no? Sí, amén. Saraí es mi amada hermana y también compañera de milicia. Entonces, el mundo yo no lo conozco mucho, pero que suba también para que comparta.
Dice Alexander, por eso es necesario tener las bases bíblicas para hablarle a cada persona que no quiera creer. Amén, gloria a Dios. Amén. Alexander, Mateo 24, léelo, ahí está, y es palabra del Señor Jesús. Amén, entonces, imagínate. Aleluya, está actuando Jesucristo ahí como profeta. Aleluya, imagínate el verbo. Entonces ya sabes, Mateo 24, Primera de Tesalonicenses 4, 17. ¿Qué otro versículo así que mencionó Saraí? Saraí debería de hacer un PDF, sería magnífico. Amén. Bueno, las citas PDF bíblicas con se las este voy a estudio, compartir. mi alma te alaba, sería algo especialmente impresionante. Amén. Bueno, la primera, Mateo 24:7, si la quieren ir anotando, Mateo 24:7, Ujú. Mateo 24:40, que son las que más sustentan el arrebatamiento. Lucas 17:34 también. Mateo 24:14. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 del 13 hasta el 18. Y el último que tratamos fue en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Ese lo pueden leer completo el capítulo 2, que ahí encontramos por qué se está deteniendo la venida, la manifestación del hombre de pecado, amén, que ha sido nuestro Señor, ha sido el Espíritu Santo el que está deteniendo de que se cierre la puerta, porque la puerta se va a cerrar en el momento que el Espíritu Santo sea quitado, amén. Muchas gracias, mi querido Edmundo, por esas palabras. La gloria y la honra sea del Señor, que es el que nos llamó, que fue el que nos ha dado la instrucción, amén. Bueno, me están pidiendo que cuente el sueño que tuve. Se los voy a... Espérenme un momentito. Estaba en un momento de negación, quizás pensaba que no era así, pero he entendido que hay muchas cosas que solamente el Señor te puede decir, que solamente el Señor te puede hablar. Lo recuerdo perfectamente, un día lunes, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me muestres, yo quiero que seas tú el que me revele, yo quiero que seas tú el que me diga cómo va a ser el arrebatamiento. Entonces, se lo dije un lunes y un jueves o miércoles ya el Señor me estaba dando un sueño. Yo me quedé dormida a las 3 de la tarde y comencé a soñar. Yo iba en un carro con 3 personas, iba sentada en la parte, íbamos 4 personas conmigo. Yo iba sentada en la parte del copiloto, atrás iban 2 mujeres y adelante iba manejando un hombre. El que iba manejando se acababa de casar con la mujer que estaba atrás y la otra mujer era misteriosa. Entonces iba un novio, una novia, recién casados, estaba yo y estaba también otra mujer. Entonces íbamos por un lugar manejando. Entiendo de que el esposo se iba a ir al aeropuerto porque no era de este país, sino era de otro. Íbamos, en el momento de ir hasta el aeropuerto, íbamos todos muy contentos, todos muy felices, no sé qué, hablando, todo lo de la boda. Cuando hubo un momento, el novio desapareció, el esposo desapareció, y de regreso el carro se venía manejando solo. Igual íbamos, yo iba en la parte del copiloto, atrás iba la novia y iba la otra mujer misteriosa y seguíamos las 3 mujeres. Entonces cuando íbamos por orillas de la carretera, comenzamos a escuchar las 3 el sonido de las trompetas, o sea, era el sonido del chofar y desde el piso, desde la orilla de la carretera, yo veía como muchas personas estaban subiendo y estaban siendo transformadas en un abrir y cerrar de ojos. Yo me asusté, yo me preocupé, porque yo dije, es el arrebatamiento, es el arrebatamiento. Entonces yo decía, pero ¿por qué yo no estoy ahí? Si yo quiero ser parte de esto. En ese momento, algo, una fuerza mayor, me comenzó a sacar del carro, pero yo sentí temor y me aferré como al asiento. Pero esa fuerza, que era tan grande, que es como cuando usted está succionando algo, me terminó de sacar por la ventana.
Y en el momento que me saca de la ventana, yo ya estaba siendo transformada. Yo ya tenía las vestiduras tan y como las tenían las personas que yo había visto cuando estaban subiendo. Entonces, y todos los que iban subiendo iban dando como una especie de giro en espiral hacia arriba, hacia el cielo. Y había una luz muy grande en el medio que sostenía a todas las personas que estábamos subiendo, porque yo también estaba subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando yo me estaba elevando, que yo ya estaba subiendo, volví a aparecer en el carro. Y yo entré como que otra vez en shock, porque yo dije, ¿por qué si yo ya estaba siendo arrebatada? ¿Por qué otra vez estoy aquí en el carro? Y me sentí muy mal, o sea, sentí mucho miedo. Le digo a las mujeres que paráramos el carro, porque estábamos todas muy preocupadas por lo que había pasado. Nos bajamos del carro y la mujer misteriosa que les dije sacó un maletín lleno de dinero y nos dijo, explícitamente dijo de que no dijéramos nada de lo que habíamos visto porque nos iban a llamar locos, porque no nos iba a creer nadie. Entonces yo dije, pero es que lo que pasó lo escuchó usted, lo escuchó la novia y lo escuché yo. Las tres escuchamos lo mismo. Y ella dijo que no había sido así. Entonces yo otra vez le digo, Señor, ¿por qué yo estoy aquí si yo ya estaba siendo arrebatada? Y no miento, viva Jehová, que es verdad, cuando yo escuché una voz del cielo que dijo, porque es necesario que vayas y cuentes que esto es real. Y ahí me desperté llorando, me desperté impactada. Yo dije, Señor, ¿quién soy yo para que tú me respondieras tan rápido? ¿Quién soy yo para que tú me dieras un sueño así tan grande? ¿Y quién soy yo para que tú me hayas llamado a llevar este mensaje? Le agradecí muchísimo al Señor porque Él me mostró, porque Él me reveló, porque Él tuvo misericordia de decirme, mira hija, esto es real, esto es verdad, esto va a suceder. Y me dio la instrucción. Y desde que Él me dio la instrucción, se me abrió el TikTok y comencé con los estudios bíblicos, comencé a llevar esta verdad. Y así como dice Pablo, no nos movamos de esta verdad, ni por carta, ni por testimonio, ni porque nos digan lo que nos digan. Esta es nuestra verdad, este es nuestro fundamento. Nosotros estamos en Cristo Jesús y el arrebatamiento es una verdad, porque la palabra no miente y porque la palabra se cumple. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, amados, tengo que decir que voy a cerrar el live porque me toca salir. Aleluya, si tuviera un poquito más de tiempo, pero bendito sea, yo creo que hasta este momento